Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Doc. Bueno, vamos prendiendo las cámaras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo fueron con la clase pasada? Que por ahí es media larga. Hipertensión, diabetes, cesación, obesidad. ¿Cómo vamos? Ayer salió publicado un estudio que se los resumo, que está bueno que lo sepan. Se llevó a cabo las distintas dietas para bajar de peso eh, y se vio que el ayuno intermitente no muestra diferencias en una dieta tradicional hipocalórica en cuanto al descenso de peso. ¿Sí? Vieron que hay cosas a veces que están medios de moda, el ayuno intermitente está ahora por ahí no tanto, pero muchos pacientes habían estado haciendo ayunos, ayunos y ayunos para bajar de peso y siempre estamos que algunos dicen, sí, a mí me hizo efecto, el otro no tanto y demás. Bueno, gracias a la medicina experimental ya sabemos que el ayuno intermitente, a diferencia de cualquier dieta, si el paciente hace la dieta y el ejercicio, una dieta hipocalórica, bajaría de peso de igual manera, ¿eh? No hace falta hacerlo. Bueno, todo lo que están con la cámara apagada, vayan aprendiendo ahora, ¿sí? Así después paso el presente. Hoy vamos a ver control del embarazo en atención primaria. Les pregunto a ustedes si ya se sentirían capaces de poder hacer un control de embarazo de una paciente normal, ¿sí? Vale aclarar que en atención primaria hacemos seguimiento de embarazo de lo que se considera de bajo riesgo. Eso quiere decir que sería un embarazo que no cumpla con ninguna patología, como hipertensión, como diabetes, como obesidad, ¿sí? Proni, ¿cómo estás? Bien, ¿Te sentirías capaz o no? no sé. No sé. Como nosotros no somos obstetras, muchas veces lo que hacemos en medicina general o familiar es seguir bien un protocolo, ¿vieron? Para no olvidarse las cosas. Y así como seguimos un protocolo por ahí para atender a un paciente hipertenso, para atender a un paciente diabético, en el embarazo no hay diferencia. Los protocolos que seguimos son protocolos nacionales, ¿sí? Y van a ver que, así como en control del niño sano, que vamos a ver ahora en medicina familiar esta semana, hay muchos que están con una cierta legislación. Eso quiere decir que es ley, ¿entiende? O sea, yo tengo que hacer cierta cantidad de embarazos para basarme en una ley, etcétera, etcétera. Y así va a pasar igual que control del niño sano. Cuando nosotros hablamos y decimos que es ley, o que hay alguna legislación que dice que está dentro del plan médico obligatorio, eso tiene una cobertura del 100%, ¿sí? Van a ver que en lo que es el control de embarazos, muchas veces las obras sociales y las prepagas, sacando del sistema público, la mayoría de las cosas tienen la cobertura del 100%, ¿eh? O sea, por ejemplo, el hierro, el ácido fólico, todo eso tiene la cobertura del 100%. La embarazada no tiene que pagar nada, ¿eh? En el sistema público, obviamente, que ya saben que es así, pero en las obras sociales también. Eso se llama plan médico obligatorio y en el caso de la embarazada, ese plan materno infantil. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Digo porque es interesante que lo sepan, porque por ahí ustedes van a indicar algo y la embarazada le va a decir, uy, yo esto no lo puedo comprar o esto no lo puede ser. Bueno, todo esto que vamos a ver hoy está cubierto, lo mismo que los estudios que vamos a pedir de rutina. Y la idea es que al terminar la clase y después repasarla, ustedes puedan llegar a estar solos en un consultorio y hacer un control de un embarazo de bajo riesgo. ¿Qué se necesita para armar este consultorio? Esto que ven en la foto, ¿sí? Nada más y nada menos que esto. Obviamente que una camilla, ¿no? Pero vamos a las cosas que por ahí no son tan obvias hoy en día en un consultorio. Que vean una balanza, bueno, créanme, hay algunos consultorios que no hay balanza y esto es sumamente relevante que tiene que existir una balanza porque nuestra embarazada va a tener que cumplir con un régimen, no de dieta, sino con un régimen alimentario normalmente saludable para mantenernos en un peso. Después, esta es la cinta de altura uterina, ¿sí? Andrés, ¿cómo estás? ¿La usaste alguna vez? Todo bien, Doc. Sí, lo utilizamos cuando roté por obstetricia, tanto en
el Fernández como en el Rivadavia. Bien, perfecto. Acá la tienen, sí es la misma que tiene ahí, solamente de color rosa. ¿Te acordás cómo se usaba? ¿El cero dónde lo poníamos? El cero se colocaba en la sínfisis pubiana y desde ahí Exacto. se buscaba el fondo del saco con la Como otra en, mano. claro, como en tijera, ¿ven? O sea, vamos viendo a ver dónde termina el fundus. Obviamente que para esto el fundus se tiene que palpar, ¿eh? No vamos a ir a buscar, no vamos a hacer esto en una gestación que tenga, qué sé yo, 10 semanas, ¿eh? Sino que necesitamos que el útero se palpe. Bien, perfecto. Y eso, como nos gusta mucho en la medicina preventiva percentilar todo, también tiene los percentilos atrás, ¿sí? Para ver más o menos, según la altura uterina, cuánto debería estar de semanas esa gestación y hasta cuánto podría haber ganado de peso esa embarazada. Todo esto son percentilos a nivel mundial, ¿eh? Así que sí. Bueno, ¿y este lo usaron? Bien, fácil de Sí, usar, ¿o no? Es fácil. sí, Doc. Salvo cuando la embarazada está muy anémica. ¿Sí? Porque por ahí uno dice, y es fácil de usar, porque el bebé va a tener unos 160 de latidos cardíacos y la embarazada va a tener como muchos 100. Sí, bueno, siempre y cuando no tenga alguna arritmia y siempre y cuando no tenga una anemia grave, pero sí, normalmente es bastante fácil de usar. ¿Y este lo llegaron a usar o ya no? Bueno, en mi tiempo había estos en todos los Pero consultorios. estaba en el consultorio. Claro, esto ya El está casi en Pinar. una, el Pinar está casi en una vitrina, ¿no? Tipo para que lo puedan ver. Ujú. Y sí, la verdad que es una porquería literal comparado con esto. Eh, Nada, es como hay que hacerse el oído. Vieron que hay muchas marcas de estetoscopio y a mí me pasa a veces en el hospital que me llama la enfermera y entro a enfermería sin mi estetoscopio y me da el de ella. Y yo me pongo el de ella y la verdad que no escucho nada, chicos. O sea, me acostumbré tanto a esa marca que ustedes conocen que usar otro es como que totalmente inútil. Bueno, eso es obviamente ir educando el oído. Y antes esto era palabra santa, ¿sí? O sea, no había, no existía. Así que el estetoscopio de Pinar se utilizaba un montón y hay algunos que, otros obstetras que lo utilizan. Y obviamente un tensiómetro. Con esto y la camilla podríamos tener nuestro consultorio de control de embarazo de bajo riesgo. Nada más que con esto, ¿sí? Pero vamos a hablar de la idealización de la medicina preventiva, que es que nuestra paciente venga al consultorio a decirnos, hola doctor, me gustaría buscar un embarazo y quisiera hacerme los controles ahora. Y esto es lo que se llama control preconcepcional. Y esto sería lo ideal, ¿sí? Que nuestra paciente pueda planificar un embarazo, ¿eh? No que sea al azar. Y está más de moda ahora que antes, les cuento, no es tan anormal que una paciente venga al consultorio y nos diga, hola doctor, me gustaría buscar un embarazo. Y van a ver que con la clase que viene, de la semana próxima, que vamos a ver métodos anticonceptivos y vamos a ver la clase de planificación familiar, vamos a hacer de cuenta que esta paciente sí viene y nos va a decir segura que quiere buscar un embarazo a corto plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en esta consulta? Y es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, y bueno, Luis, pero si queda embarazada, yo el PAP se lo puedo hacer igual. Sí, pero sabemos que la toma de PAP sería insuficiente. El canal endocervical, por ejemplo, no puedo tomar muestras de ahí. Entonces, hablemos un poquito de hábitos y estilo de vida, ¿sí? ¿Cuál sería, Celeste, el ideal de una chica que quiere quedar embarazada? Si te dice, doctora, con el tema de los hábitos, de mi trabajo, de mi ejercicio, ¿tengo que cambiar algo o sigo igual? Eh, sí, en realidad debería empezar a cuidarse, debería tener una alimentación saludable. Ok, por ejemplo, si fuma, tendremos que hablar, ¿no? Del cigarrillo. Claro, ¿Sí? tendría que dejar el alcohol, cigarrillos, o sea, Drogas, comer más sano, que intente hacer ejercicio si puede, como para ir preparándose para el momento del parto. ok, si por ejemplo te dice la paciente, doctora, yo cada tanto fumo marihuana, no saben la cantidad de pacientes que fuma marihuana, parece que es, no sé, como consumir 2 litros de agua por día. Sin hablar de hongos y demás que podríamos estar hablando eternamente, pero hay una visión de la marihuana erróneamente como que es algo saludable. No me lo pregunten por qué, pero creo que tiene que ver un montón de cosas, desde la televisión, desde lo que se divulga. Pero esto pregunten, chicos, preguntas dirigidas. Ustedes le dicen, ¿fumás? Y capaz que la paciente le dice, no. Le dice, ¿fumás marihuana? Ah, sí, fumo. Sí, pero una vez por semana. ¿Sí? O recreativo. ¿Cuánto es recreativo en una semana? ¿Sí? Esto es importante.
Celeste, ojo con los trabajos, ¿sí? Porque si esta chica, por ejemplo, quiere quedar embarazada y es residente de pediatría, por ejemplo, o es bioquímica y maneja material biológico, por ejemplo, estas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque cuando quede embarazada lo que vamos a hacer nosotros es hacer una nota a la parte laboral y decirle que queremos que esté fuera de esa área, ¿sí? Que la Sí, cambien de área. No puede estar una paciente inmunocomprometida en lugares que puede llegar a tener agentes biológicos que le afecten su vida. Hay mucha tuberculosis, por ejemplo, en sí. lo que es medicina, así que es importante. Bien, antecedentes relevantes, chicos, de esta paciente. Obviamente que enfermedad de transmisiones sexuales, ni hablar, pero también, por ejemplo, antecedentes de algún defecto en el cierre de tubo neural, algún antecedente de espina bífida. Eso es importante que lo pregunten bien dirigido. Y después, obviamente, todas patologías oncológicas, patologías que tengan que ver con la producción de serie roja o serie blanca, porque saben, obviamente, que si tenemos alguna alteración en la coagulación, esta paciente puede llegar a tener abortos reiterados. ¿Sí? ¿De qué enfermedad estoy hablando? El SAF, ¿puede ser? Síndrome Por ej- fosfolipídico. Exactamente. De hecho, si tienen una embarazada, perdón, una embarazada no, una chica que reiteradas veces no puede quedar embarazada, una de las cosas que tenemos que pensar en un síndrome de tifofosfolipídico. ¿Sí? Bucodental. Este es el momento de arreglar la boca. O sea, si hay una carie, es el momento de sacar la muela, que haga el odontólogo lo que quiere, pero que no nos quede el foco infeccioso. Tratamiento de conducto, extracción, lo que quieran, pero en el embarazo queremos llegar sin ninguna posibilidad de infecciones. Suplemento con ácido fólico. El ácido fólico, si ustedes recordarán en embriología, ¿cuál era la semana más importante que te la tomaban siempre? La primera, Octava, la Octava. ¿cuál? octava. Ah, ¿qué la octava? La cuarta. ¿Sí? ¿Qué pasaba en la cuarta semana? La cuarta semana era pregunta de cajón. Era la más importante, ¿por qué? El cierre Porque de se tubo. producía el cierre del tubo neural. Formación del tubo. No, está bien, ahora para esta clase sí, porque vamos a hablar del ácido fólico, pero se terminaba de cerrar la mayoría de los órganos, chicos. ¿Sí? Entre ellos, el cierre del tubo neural. ¿Por qué hablo de la cuarta semana? Porque lo ideal es que esta paciente cuando va a decir, bueno, voy a empezar a buscar un bebé, o sea, me voy a empezar a tener relaciones sexuales sin cuidarme, de ese momento tiene que empezar a tomar el ácido fólico. No sabemos cuándo va a quedar embarazada y lo ideal sería que al llegar a la cuarta semana, nuestra paciente esté tomando el ácido fólico. ¿Se entiende? Importante entender esto, la paciente empieza a tomar el ácido fólico cuando empieza a buscar el bebé, no cuando está embarazada. Y van a ver que hay dos dosis. Una dosis para pacientes que no tengan alteración o antecedentes, mejor dicho, del cierre del tubo neural, y pacientes que sí tienen antecedentes de defecto en el cierre del tubo neural, como por ejemplo la que habíamos hablado, espina bífida. En Argentina es raro encontrar 0,4 miligramos de ácido fólico, así que normalmente usamos 0,5, que eso sí hay, y en vez de usar 4 miligramos, usamos 5 miligramos, que sí hay en los CAPS. ¿Sí? Una toma diaria, alejado de las comidas, por lo menos en el primer trimestre. ¿Por qué digo primer trimestre? Porque ustedes no van a poder calcular exactamente la cuarta semana. Después ya no tendría sentido seguir tomando ácido fólico, salvo que tenga alguna anemia megaloblástica o macrocítica, que sería raro, pero si no, no tendría sentido. Hasta ahí es bien protocolar lo que hacemos. Ahora hablemos del hierro. El 35% de las mujeres en Argentina van a tener anemia por déficit de hierro, el 35%. Sí, Dijo que hay una dosis para las personas que no tienen antecedentes y otras con antecedentes. exacto. ¿Podría decir cuál es la dosis que se le da? Mira, ves que acá en la diapo tenés 0,4 y 4, ¿no? Bien, esto es lo que Sí, dicen las guías internacionales. En Argentina tenemos 0,5 y 5. ¿Me seguiste? sí. Eso. 5 Si no, miligramos se le daría a las pacientes que tienen antecedentes. 5 miligramos se le daría a las pacientes que tienen antecedentes. Si en el CAP tenés de 1 miligramo, que a veces también hay, le damos 1 miligramo. El ácido fólico no tiene efectos adversos a corto plazo, así que no hay mucho problema en administrarlo. Tampoco cae mal, no tiene efectos gástricos. Sí el hierro. El hierro ya es otra cosa. En la prevención de anemia, ustedes pueden hacer dos cosas. Una
es suplementar con hierro todo el embarazo. Suplementar es decir, te voy a dar una dosis de quimio profilaxis. Y la otra es esperar que la paciente caiga en anemia y hacer el tratamiento para la anemia. Eso quiere decir que las dosis no va a ser una dosis profiláctica, va a ser una dosis tratamiento. Cuando veamos niños sanos van a ver que cuando el bebé empieza con las primeras alimentaciones hacemos exactamente lo mismo. Le damos hierro de manera preventiva. 60 miligramos de hierro elemental son 200 miligramos de sulfato ferroso, que es lo que tienen en los CAPS. ¿Sí? Eso serviría como tratamiento preventivo y es el que se toma normalmente con jugo de naranja alejado de las comidas y si puede ser mejor en ayunas. ¿Cae mal? Sí, normalmente puede llegar a caer mal. Esto hay que explicárselo a las pacientes. ¿Sí? Si la paciente tiene anemia, no son 200 miligramos, seguramente van a ser 400 como tratamiento. Estamos hablando simplemente de una paciente que está embarazada y nosotros queremos prevenir que tenga anemia. Prevención de infecciones. Que esté embarazada o que va a buscar un embarazo, no está diciendo que va a estar con una sola pareja. Eso no lo tenemos que entender de esa manera. Y es importante que ustedes lo expliquen a esto, ¿eh? La multiparidad sexual es un ámbito bastante frecuente. Entonces expliquemos que va a haber unas ciertas infecciones que pueden provocar un aborto prematuro, por ejemplo, ¿sí? O una rotura de membranas. Examen clínico. A la paciente la revisamos de los pies a la cabeza. ¿Por qué? Porque si tiene hongos, por ejemplo, o micomicosis y demás, todos los antimicóticos vía oral están contraindicados en el embarazo, todos. Así que si quieren hacer tratamiento, lo haríamos acá. Examen ginecológico. Acá es donde necesitamos la muestra bien tomada, ¿sí? El PAP, hacer todo, ¿sí? El PAP con el canal endocervical y exocervical. Y si cumple con la edad, con la edad de la paciente, se hace el test de HPV también. Vacunación. Nosotros vamos a chequear las vacunas de esta paciente. ¿Qué vamos a chequear? Más allá si, dentro de todo, si las vacunas de los 11 años las tiene, chequen que tengan principalmente la triple viral, ¿sí? Que acredite 2 dosis en Argentina. Porque recordemos que la triple viral no se puede vacunar cuando está embarazada. ¿Sí? Eso es pregunta de muerte en un examen. ¿Eh? ¿Vamos bien hasta ahora? O sea que vamos a chequear que tenga la doble adulto, que tenga la triple viral, que tenga las de hepatitis y después el calendario. ¿Sí? ¿Dudas? En esta... Doc, perdón. sí, Una Si consulta. la paciente tiene rechaza al hierro, ¿cómo le daríamos? por ejemplo, que le caiga mal. Claro que simplemente no pueda. Bueno, el polimaltosado cae un poco mejor, Pedrosa. ¿Sí? Y tampoco necesita absorberse en cambios de pH, o sea que no se lo tendrías que dar con jugo de naranja y así todo se podría absorber. ¿Sí? Está ¿Quién más bien. habló? Usted dijo que hay que chequear que tenga la doble adulto. Sí, En el difteria y caso de que la tétano. paciente, en el caso de que la paciente ya la tenga, igual se le da la semana 20. Sí, hoy vamos a charlar por qué. En realidad vamos a ver si le damos la doble o la triple bacteriana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad ahí, Celeste, vos estás protegiendo por cada embarazo, no tanto a la mamá, sino al bebé. ¿Eh? En la posible finalización del embarazo. ¿Sí? Antiripal no, como verán, no. En esta etapa no le damos la antiripal. Sí, no está embarazada todavía la paciente. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer además de todo esto? Le vamos a solicitar un laboratorio muy completo. ¿Y por qué digo muy completo? Porque se van a solicitar serologías y se van a solicitar patologías que normalmente no se la pediríamos a una chica sexualmente activa, como toxoplasmosis, por ejemplo. Le vamos a pedir un factor, grupo y factor, RH. Todo eso lo vamos a ver con control de embarazo, porque el laboratorio es exactamente igual. ¿Sí? Pero todo esto hacemos en el control preconcepcional, que sería lo ideal. Ahora sí hablemos de una paciente embarazada. Nosotros tenemos sí un ideal de control de embarazo, que es cuando a mí me hacen una consulta en el hospital y lo primero que pregunto ¿es un embarazo controlado?
Que sea un embarazo controlado quiere decir que por lo menos, depende de la semana, ¿no? Pero vamos a poner que ya está terminando, haya tenido 5 controles de salud, por lo menos. Esos 5 controles de salud no son 5 por decir 5, van a ver que cada uno tiene una fundamentación. ¿Cuál sería el ideal de la primera visita estando embarazada? Siempre antes de la 10ª semana. ¿Por qué antes de la 10ª? Ustedes tienen un montón de maneras de confirmar un embarazo, ¿sí? Pueden hacer el ortotest, ¿sí? Que sería el test de orina, pueden hacer a nivel sanguíneo la cuantificación del HCG, pueden hacer una ecografía. Pero más allá de cómo lo haríamos, la ecografía la necesitamos sí o sí, porque necesitamos saber cómo está implantado ese bebé, dónde está implantado. O sea que eso no es negociable, ¿se entiende? Más allá del método por el cual lo hagan. Pero acá veo algún error de los médicos cuando dan una información de la paciente que viene a la consulta por un atraso menstrual. Para detectar una hormona, ¿sí? Que sería la HCG en este caso, nosotros necesitamos que el sincicio trofoblasto la libere. ¿Y en cuánto tiempo la liberaba? ¿Se acuerdan? Que acá viene la pregunta. Yo me hago un test de embarazo, doctor. ¿Me dio 7 negativo o me quedo días tranquilo? ¿7 días de qué? de la fecundación. Fecundación. Ok, vamos a redondear esta idea. Nuestra paciente viene con un atraso menstrual, ¿sí? Vamos a poner que le tenía que venir, no sé, el 1 de abril. No le vino el 1 de abril, nos vino a consultar el 4 de abril, ¿sí? La paciente era muy regular, muy regular. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿cuándo te tenía que venir? El 1 de abril, doctor. O sea que 14 días antes, vos ovulaste, se supone, ¿no? Más o menos en un ciclo de 28 días. ¿Vamos bien? ¿Cuánto vive un espermatozoide? 3 días. Más. Eso era Cinco viejo. días. 5. No, no, Se- eh, 72 5 días. horas. Heavy. Hasta 7 días se vio que puede vivir en situaciones ideales. ¿Sí? Sí, Ah, entonces pensemos algo. Si bien la mujer, desde el primer día de menstruación al día 14 ovula, el día 14 sería el pico ovulatorio, bueno, tengamos en cuenta un montón de variables, ¿no? Que no todos los ciclos son exactamente regulares, o sea que siempre contamos unos 3 días antes, unos 3 días después. Entonces, considerando todas estas variables, ustedes tienen que pensar que para que el sincicio trofoblasto libere una HCG bien detectada en orina, no en sangre, deberían pasar 14 días. ¿Ok? 14 días, no 7, 14 días. Entonces, si la paciente no le viene el 1 de abril, que no se haga un test de embarazo 2 días después, que espere un poco más. Por eso van a ver que siempre nosotros queremos la ecografía, más allá de si detectan la HCG en sangre o en orina. Doctor, o sea que es correcto decir que se considera retraso cuando pasaron más de 14 días desde su fecha No, no, probable. no, 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 eso no, esa no es la definición de retraso. Retraso menstrual es, doctor, me tenía que venir primero y soy el 2, 3, no me viene. El Ok, tema es cuando pedimos la HCG en orina, que es lo que normalmente hacen los pacientes porque van y se compran el test en la farmacia. Y eso da muchos falsos negativos si no tienen en cuenta la cantidad de días que tarda el sincicio trofoblasto en liberar la hormona. Y el test de embarazo era como el test de COVID. Cuando es positivo, es positivo. Cuando es negativo, podemos desconfiar. ¿Sí? Distinto si piden, obviamente, un HCG en sangre o piden directamente la ecografía, ¿no? Pero estamos hablando de lo que normalmente hace el paciente en ambulatorio, ¿eh? Hoy en día los test de embarazo son muy, muy, muy económicos y de hecho, en la mayoría de los centros de atención primaria tenemos test de embarazo para dar. Van a ver que los usamos un montón cuando vamos a usar el implante, por ejemplo, subtérmico, y queremos confirmar que esa paciente no está embarazada. Y quizás lo podemos confirmar en ese ratito que nosotros estamos en el consultorio. ¿Sí? Ahora sí, hablemos un poquito que qué hacemos si nuestra paciente está embarazada. ¿Cuáles son las medidas higiénicas dietéticas que dan en un embarazo? Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, Doc. Medidas higiénico-dietéticas en sí, a la paciente se le puede decir que sea comiendo como, o sea, primero le consultamos qué es lo que cómo se alimenta y si, por ejemplo, le calculamos el peso y tiene
un IMC menor a 25, no le decimos que se restrinja. Y si, por ejemplo, si es obesa, tampoco le podemos decir que empiece a hacer dieta cuando está embarazada, sino que lo único que hay que hacer es controlar el peso, cosa de que no suba tanto en su embarazo. Pero más que nada eso. Después, no sé a qué se refieren. Bueno, puede hacer ejercicio Bueno. aeróbico. Y no sé ¿De en musculación qué. no puede? No, no sabría decirlo. Creo que al final, en las últimas semanas, no. Claro, da Eso igual. Cuando ya estamos en las últimas semanas, no, porque obviamente aumenta la sí. presión interabdominal, pero después sí puede hacer ejercicio de musculación. En educación iría todo. Esto que hablamos del trabajo, esto que hablamos de hábitos saludables, esto que decía el doctor que no puede someterse a una dieta hipocalórica en este momento. Nosotros vamos a querer que nuestra embarazada desde el inicio al final del embarazo aumente un 11% de su peso inicial. Ese sería nuestro pico. ¿Sí? Porque no es lo mismo una paciente que, no sé, pese 100 kilos al inicio del embarazo que otra paciente que pese 45 kilos al inicio del embarazo. Por eso vamos a hablar en porcentajes. ¿Sí? El tema del trabajo lo hablamos. Ver el tema de las vacunas. ¿Sí? Si se hizo controles de salud anteriormente. Eso es re importante en la parte de educación. ¿Sí? Sexualidad. ¿Puede mantenerse ¿Puede mantener relaciones sexuales sin preservativos sin ningún problema? Vamos a poner que nuestra paciente nos dice, doctor, yo tengo pareja estable, estoy casada hace 15 años y no tengo ningún problema y no nos cuidamos y con eso estamos cómodos. ¿Qué le decimos? Que se cuide igual porque puede adquirir una infección de transmisión sexual. Ok, eso está bien. Y dame un poquito más de fundamento, porque en una pareja que no utiliza preservativos durante muchos años, Juliana, ese fundamento fracasaría muy habitualmente. De hecho, fracasa en pacientes que tienen múltiples parejas sexuales y no se cuidan. Y así todo, y hay HIV y hay hepatitis y demás. ¿Qué más le podrías decir? ¿Puede durante todo el embarazo tener eyaculación intracoital? No, ¿En qué parte no? por ejemplo, si tiene amenaza de aborto. Exacto, o ya estamos, o sea, si vos tenés alguna probabilidad, ¿sí? Si quieren metan todo dentro de la misma bolsa, alguna probabilidad de una amenaza de parto prematuro, la eyaculación la suspendemos. ¿Sí? ¿Por qué? Era porque los espermatozoides también secretan prostaglandinas que ayudan a la contracción del útero, ¿no? Bien, Andrés, me encantó la palabra prostaglandinas. ¿Y qué droga conoces que es una prostaglandina? El Por ahí te la compliqué mucho con mi vocabulario. ¿Qué droga conoces que se puede utilizar para interrumpir un embarazo? El Misoprostol. misoprostol. Exactamente. ¿Y qué hace el misoprostol? Aumenta las contracciones uterinas. ¿Y qué hace o sea, la eyaculación? Iba a decir espermatozoide. La eyaculación en sí aumenta las contracciones uterinas. ¿Sí? Ujú. Vamos bien. Y obviamente lo que decía la compañera, la probabilidad, ¿no? de que tenga infección de transmisión sexual. Lo del trabajo ya lo charlamos y lo de los ejercicios ya lo charlamos. Perdón, Ti- entonces, para cerrar eso, solamente si tiene eh, la amenaza. Si no, 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 puede. está perfecto, Juliana, tu consejo de decirle, mira, como hay infecciones de transmisión sexual que te la podés contagiar y sería una gran complicación del embarazo, entre ellas sífilis, ¿sí? O HIV o hepatitis, pero también es verdad que le tenés que explicar y tenés que directamente hacer una conducta médica muy estricta, que si vos tenés una paciente que tiene una amenaza prematura, vos directamente tenés que contraindicar una relación sexual y más con la eyaculación. ¿Se entiende? De esto que están viendo en la diapo, ¿tienen alguna duda de alguna parte en particular? El tema de los viajes de avión, ¿sí? Si nosotros tenemos una paciente que pasa por las 36 semanas y justo tiene que viajar en avión, traten en lo posible de desaconsejarlo, ¿sí? Si se puede. Si ya tenemos fecha de parto a término, ahí sí directamente se contraindica. Y los fármacos, vamos a hablar plenamente en diapositivas Doctor, sobre los fármacos. una consulta. Sí, sí, cualquiera de los dos. La chica, perdón.
Una consulta en relación al peso que nos había dicho que lo ideal es que se aumente 11% del peso antes del embarazo. No, 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 del inicio a la finalización del embarazo. O sea, tu peso máximo tiene que llegar a la finalización del embarazo, o sea, ya cuando estás a término, con un Sí. 11% más. Sí, pero la verdad que no entiendo esto, porque, por ejemplo, como dio el ejemplo de la paciente con 45 kilos, por ejemplo, o una Bien. paciente con 100 kilos, porque una paciente con 100 kilos, al aumentar 11% van a llegar a 11 kilos, pero Sí. la con 45 aumentaría como 5 o 6 kilos, entonces, Y es, pero no y es tendría que normal. aumentar muchísimo más. No, 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 y es normal. Una chica de 45 kilos no te va a aumentar a 65 en un embarazo. ¿Se entiende? Ujú, Te va a aumentar muy poquito, de hecho te va a llamar mucho la atención. Estamos hablando de 45 kilos, una chica muy delgada, salvo que mida sí, sí, 1,50, 1,49, pero si mide 1,54 es muy ujú, delgadita, así que va a tener el famoso abdomen prominente y ujú. seguramente muchas varices, ¿sí? En el abdomen producto del embarazo. Pero no, no, no te aumenta más de eso, Mariana, no te Ah, aumenta más. ¿Sí? está bien, Estamos gracias. hablando de porcentaje y por ahí te llama la atención de hablar, ¿pero qué? ¿Va a aumentar unos 5 kilos? Y sí, más o menos el bebé va a pesar, va a ser un bebé chico seguramente, Ujú, ponerle 2,8 kilos, 3 kilos, más el líquido amniótico, más lo poquito que aumentó, casi que llegas bien a los 5 kilos que aumentó. está bien, No es tan perfecto. anormal. Bueno, Doc, una consulta. sí, En un Mateus. embarazo, por ejemplo, que tiene antecedentes, la madre que tiene antecedentes de abortos o de desprendimiento de placenta, ¿hace con que este embarazo sea de alto riesgo? A ver, redondimos bien el caso clínico. ¿Qué edad tiene la paciente? No tan puntual así, pero no sé, supongo que una paciente de 24 años, 25 años, Bien, ¿perdió cuántos embarazos? ponele uno. No, 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 es de bajo Bien, riesgo. Ahora, si vos bien. me decís, mirá, perdió 3 embarazos, tiene 25 años, y vos me decís, todos los perdió, por ejemplo, antes de la semana, antes de la 10ª semana, y bueno, esa paciente hay que estudiarla. Igual vamos a convencer algo. No hay muchos tratamientos que podamos hacer si no se encuentra la causa de la pérdida de los embarazos, ¿entiende? No es que podemos dar, no sé, una medicación en general para que no pierda más los embarazos. Si no se estudió y no encontramos la causa, lamentablemente, sea en el hospital o sea en el centro de atención primaria, no se va a poder hacer demasiado. Esa es la verdad. Sí, lo que se hace muchas veces en una chica que perdió varios embarazos es intensificar los controles y intensificar seguramente los métodos diagnósticos. ¿Sí? Capaz que se le hacen más ecografías. Hoy vamos a hablar del ecodoppler fetal y obviamente estudiar por qué las pérdidas. Pero no, 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 con un embarazo. No, de hecho es muy, muy frecuente, Mateo, que vos atiendas a una paciente que ha perdido un embarazo. Espontáneo. Claro, claro, pero partimos de ahí. Gracias, doc. Sí, sí, sí. Este es el percentil, igual que en pediatría. ¿Sí? Yo mido con la cinta de altura uterina y con los centímetros que me da, yo la puedo percentilar para ver cómo va creciendo. Como yo les decía, atrás de las cintas, ustedes ahí también tienen un percentilo que les dice cuánto debería pesar esa paciente, cuántas semanas tendría que tener de amenorrea y en qué semanas deberíamos estar de gestación. ¿Sí? O sea que es bastante fácil, quiero decir, ¿eh? Y obviamente que nosotros vamos a tratar de empezar a medir esto seguramente a partir del segundo trimestre, que es cuando se puede medir bien el fundus, ¿no? Ponerle 12 semanas, 8 semanas, 9 semanas, depende la contextura de la paciente. Esto está pegado en muchos centros de atención primaria, que es lo que tenemos que hacer a medida en que van pasando las semanas, respetando estos 5 controles de atención. El examen físico lo vamos a hacer en todos, el cálculo de la edad gestacional lo vamos a hacer en todos los controles. Hoy se usan aplicaciones, pero todavía muchos usamos este disquito, no sé si ustedes lo vieron, ¿sí? Es bastante fácil de utilizar. Lo único que cambia por ahí es cuál es el tope de semanas que pone la maternidad. Algunas tienen 41,5 semanas, otras 42, otras 41. Eso depende, pero más o menos llegan todas a que un embarazo de 40 semanas es un embarazo que está óptimo ya para nacer, ¿sí? Una semana más, dependiendo de las maternidades.
La detección de enfermedad de transmisión sexual lo vamos a hacer mínimamente en 3 laboratorios. Ahora vamos a charlar en cuál y cuándo. La suplementación del hierro ya la charlamos. Y a la paciente en todos los controles se la va a pesar, se la va a medir y se le va a tomar la presión arterial. Vacunas ahora lo vamos a charlar y vamos a charlar qué hacemos en cada control. Así que con esto no se hagan lío porque ahora lo vamos a ver. Ahora están en la mayoría de los centros de atención primaria las historias digitales, pero quizás les pueda tocar una en papel. Lo más importante de esta historia clínica, todos estos son antecedentes y la mayoría no marcamos nada porque no tenemos hermanitos que fallecieron, no tenemos múltiples abortos, o sea que normalmente se deja casi todo en blanco. Pero esto que ven acá son 1, 2, 3, 4, 5 controles. Son los 5 controles que rutinariamente se hacen. Y por ejemplo, acá van a poner la presión arterial que tiene la paciente, la vitalidad que tiene el bebé, cuántos latidos cardíacos tiene el bebé, cuánto es la talla de la paciente. Esto lo hacemos bien reiterado. Una de las cosas que por ahí asusta cuando empezamos a hacer los controles de embarazo es que ustedes quieren ir a revisar un abdomen y ese bebé no se mueve, ¿sí? Entonces uno está medio inquieto, está en un centro de atención primaria, no es que estás en un hospital de alta complejidad. Y recordemos que si le damos un shock de glucosa, seguramente el bebé se va a mover, ¿sí? No sé, nosotros estamos acostumbrados a decirle que tome una bebida cola con un alfajor de chocolate, una asquerosidad, ¿no? Pero el bebé se mueve, van a ver un montón, ¿sí? La idea es que ustedes puedan constatar esa vitalidad. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer un control de salud y que esa madre vaya después a la noche a una guardia y que le diga, mira, el bebé está muerto, no tiene ritmo cardíaco y demás. Y ustedes ya hicieron una historia clínica. Así que eso es importantísimo que la podamos corroborar. ¿Sí? La vitalidad tiene que estar corroborada. Y los latidos fetales que lo hacemos con el ultrasonido. El cálculo de la edad gestacional, todo va a depender si esta paciente tenía un ritmo eh, menstrual bien, ¿sí? Regular o no. Con el disquito lo podemos usar y van a ver que nosotros le vamos a calcular según la fecha de última menstruación y le vamos a pedir la ecografía. Y la ecografía, como ustedes ya saben a esta altura de la carrera, puede ser 2 semanas más, 2 semanas menos, pero siempre hay este desfasaje. En un examen de residencia preguntaron la regla de Pinar, ¿sí? Les daban los casos clínicos, de cuánto tenía la menorrea y demás, y le decían que hagan el cálculo. Y obviamente en el examen de residencia no tenían el disquito. Así que recordemos que la regla de Pinar va a ser, que daría la fecha probable de parto, ¿no? La fecha del primer día de la última menstruación, a eso se le suman 10 días y le restamos 3 meses. ¿Sí? Las respuestas serán muy parecidas, ¿eh? Así que simplemente unos días antes repasarla, porque hoy no lo usamos, esa es la verdad, o usamos aplicaciones o usamos directamente el disco. ¿Qué le pedimos a la paciente en el control preconcepcional o en el control de embarazo? Hemograma completo, glucemia, creatinina, la parte de los lípidos, ¿sí? Lo que hemos charlado en el control preventivo del adulto 1, BDRL, hepatitis C, hepatitis B, toxoplasmosis. Hablemos un cachito de toxo. La mayoría de los pacientes van a dar IgG positiva, ¿sí? El rastreo se hace con IgG. Si da IgG positiva, en la próxima consulta ustedes les solicitan una IgM, pero no es que le pedimos todo de golpe, ¿sí? Eso es importante, porque estamos haciendo un rastreo. Si esa paciente da IgM positiva, ustedes ahí hacen una interconsulta con infectología. Eso es lo que hacemos normalmente en el consultorio, ¿sí? En toda Latinoamérica pedimos Chaga también. Escriben literalmente Chagas. El laboratorio se va a encargar de hacer todo el proceso según los resultados que vaya dando, la hemoglutinación y demás. Y pidan grupo y factor, ¿sí? Recordemos la incompatibilidad materno-fetal. ¿Cómo era la incompatibilidad? ¿Cómo tiene que ser la mamá? Delfina, ¿positiva o negativa? Tiene que ser negativa. Negativa, o sea, no tiene receptores. Cuando ve que entra algo distinto, ¡pum! Sí, bueno, la primera vez no pasaría nada, la segunda, Ujú, ¿no? la segunda embarazo, sí. Bien, y ahí vamos a poder utilizar gamma globulina, pero también es verdad que este embarazo ya no pasaría a ser de bajo riesgo, ¿eh? O sea que si ustedes tienen
Ese resultado en el primer control ya derivan al segundo nivel, o sea que se iría el hospital. ¿Sí? Urocultivo. El urocultivo, fíjense que pedimos urocultivo. Recuerden que el embarazo es una de las instancias que tratamos la bacteriuria sintomática. ¿Se acuerdan? Una paciente que tiene un urocultivo positivo, la paciente no tiene síntomas. Claudia Ruiz, ¿cómo estás? El embarazo es una instancia que tratamos la bacteriuria sintomática. ¿Y en qué otra instancia también la tratamos? No recuerdo. Te doy un ejemplo que pasó cuando yo estaba en primer año de la residencia. Viene una paciente de 76 años con el resultado de su urocultivo control que se lo solicitó otro médico. Ingresa por lo que se llama CODE, consultorio de demanda espontánea. Decía, no me olvido más, Escherichia coli sensible, todo resistente, resistente. Decía meropenem. Saben que el meropenem es un antibiótico muy caro y que existe únicamente endovenoso. ¿Qué se hizo con esa paciente? Se la internó para pasarle tratamiento endovenoso. 8:05 de la mañana, más o menos, empiezan a sonar los teléfonos de la residencia, el jefe de clínica médica retándonos de cómo íbamos a internar a esa paciente cuando no tenía síntomas. O sea que en ese caso no se trata. Se trata cuando se va a hacer algún proceso urológico invasivo. Y tiene una lógica. Si vamos a hacer un proceso urológico invasivo y nosotros tenemos alguna bacteria, por más que no dé sintomatología, esa bacteria va a ir en ascenso por el mismo proceso invasivo. Así que, volvamos a la embarazada. Cuando pedimos el urocultivo y da positivo, en este caso se trata. Bien, vamos a tener una clase de actualización de infecciones urinarias, así que no lo vamos a charlar ahora. Serología para rubiola. Esto sería lo ideal, pero también es verdad que está en muy pocos lados disponible. ¿eh? O sea que eso es medio optativo. Y algo que se le puede sumar a este laboratorio es citomegalovirus. De la misma manera que toxo, IgG, como rastreo. Hasta acá. ¿Alguna duda del laboratorio que le pediríamos a la embarazada y en el control preconcepcional? Y HIV, ¿no? Que no lo dijimos, pero bueno, es obvio. Doc, Sí, ¿el citomegalovirus lo tienen en todos lados para hacer no, serología? ya a esta altura Porque casi, no recuerdo haberlo estudiado sí. como método de rutina, digamos. El rubiola y cito es como lugares bastante de alta complejidad, no es algo que lo pidamos siempre. Los otros sí están disponibles en todos lados, Chagas, Toxo, todo eso sí. Eso sí o sí tiene que ir. No ¿Qué hay caso posibilidad. lo podría pedir? Mira, Citomegalovirus. yo trabajo en dos lugares, en el interior y acá en Buenos Aires. En Buenos Aires se pide, en el interior no. Sí, salvo que haya una complicación y que se piense en la posibilidad de un síndrome mononucleósico en contexto de una embarazada. Pero si no, no se pide de rutina. ¿Sí? Ok. Bien, paso. Todos podrían hacer esta orden, ¿verdad? Control ecográfico. Mínimamente se necesitarían 3 ecografías. Una para diagnosticar el embarazo, para ver dónde está, para ver la implantación y quedarnos tranquilos que no está en una trompa y demás. Otro más o menos a la mitad para ver la organogénesis, cómo fue creciendo ese bebé. Y otro a la finalización o llegando a la finalización del embarazo para ver la presentación, para quedarnos tranquilos. Esos serían los 3 razonamientos. Entonces, vamos a tener una ecografía, que se hace así la orden, se pone ecografía obstétrica, ¿sí? Y ponen el diagnóstico. Por ejemplo, gesta de 13 semanas de gestación, o gesta de 13 semanas, ¿sí? Otra entre la semana 20 a 22 y otra ya la semana 30. Estas serían las 3 que van sí o sí. Estas no nos podemos olvidar. Hablemos un cachito, ahora vamos a seguir hablando de las imágenes, pero del tema del curso preparto. Ustedes no tienen imaginación de lo que sirve el curso preparto para los primerizos. Chicos, es importantísimo indicarlo. Para mantener una lactancia materna, para prevenir accidentes, ¿sí? Para prevenir muerte súbita del lactante.
Todos piensan, por ejemplo, que si al bebé cuando recién nace le regalamos un montón de ositos, el mejor andador, y fíjense que hay un montón de cosas que hacemos por no tener conocimiento. Así que el curso preparto se charla todo esto. Creo que ya a esta altura de la vida, todos los centros tienen curso preparto, tanto el privado como el público, y no hace falta que ya literalmente tengan el parto pasado mañana para hacer el curso preparto. No, que lo hagan durante el embarazo, tranquilos, y en lo posible que lo hagan los dos. ¿Bien? ¿Cuántos laboratorios vamos a pedir? Uno al comienzo, ya lo charlamos. Uno al final, ¿por qué? Y necesitamos tener las serologías actualizadas. La mayoría de las maternidades hablan de tener las serologías actualizadas en un máximo de 30 días, ¿sí? De esa famosa fecha probable de parto. Y vamos a necesitar un laboratorio más o menos a la mitad del embarazo para ver cómo vamos con nuestra paciente. Estamos hablando simplemente de una paciente que está embarazada. Hasta ahora no tiene patología, porque si tiene patología, esto va a cambiar. ¿Qué pasa con el ecodoppler fetal? Hoy prácticamente se hacen todas las embarazadas. En el 2022 hubo una ley, la 27.713, que habla del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. El ecodoppler comparado con una ecografía normal es bastante más caro. Entonces, ¿qué decían las obras sociales? No, pero si la paciente no tiene antecedentes, no se lo cubrimos. Entonces, con esta ley logran que entren en el programa médico obligatorio, que es lo que les había charlado. Esto está legislado. No se hacen todos los controles, o sea, en todas las provincias, pero lo ideal sería hacerlo para poder evitar esta cardiopatía congénita entre la semana 18 y 24. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien, ¿cómo hago la orden? Ecodoppler fetal y ponemos el diagnóstico. ¿Sí? Si la paciente tiene hipertensión arterial, si tiene preeclampsia, si tiene diabetes, esto es indiscutible, hay que pedirlo sí o sí. Pero estamos hablando de una paciente que simplemente está embarazada. ¿Cómo hacemos con las visitas posteriores? Y esto es lo que le decía que seguimos muy a rajatabla. En cada laboratorio repetimos, ¿sí? La misma serie de pedidos de estudios, solamente que grupo y factor no lo voy a volver a pedir porque obviamente necesito uno solo. Hacemos la detección del estreptococo beta hemolítico entre la semana 35 y 37. Se hace con este hisopo, chicos, ¿sí? Y pueden hacerlo de dos maneras. Mandar dos hisopos o con el mismo hisopo tomar ambas muestras, ¿sí? Si vamos a usar el mismo hisopo, doctores, primero tomo vaginal y después tomo anal. Esto que parece una tonteza, no sé si por los nervios del primer tiempo de recibidos y demás, pero por favor tengamos en cuenta la Escherichia coli, ¿eh? Y después hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa entre la semana 24 a 28. Igual que hacíamos en lo de cuando vimos la clase de diabetes. Esto es rutina. Viene la paciente, esta semana hago esto, por eso le decía que esos cartelitos rosa que estaban en las primeras diapos estaban pegados en los consultorios para que no nos olvidemos nada. Hablemos de presión, de hipertensión arterial en el embarazo. La hipertensión de guardapolvo blanco está en cualquier paciente, ¿sí? Y por suerte, en la embarazada los valores de presión que vamos a considerar normales son los mismos que en una paciente común, que no esté embarazada. Porque vamos a ver que, por ejemplo, en glucemia sí cambia. Vamos a hacer de cuenta que nosotros estamos en el centro de atención primaria. Le tomamos la presión arterial con la técnica que le tenemos que tomar, que esté tranquila, sentada, la espalda apoyada, los pies en el piso y demás. Y no da por encima de 140-90, la dejamos reposar y le vuelven a tomar la presión. Si vuelve a dar positivo, nosotros a esa paciente desde el centro de atención primaria hay que derivarla al segundo nivel. O sea, ¿qué hago yo médico? Llamo al servicio de emergencia, 107 o SAME, le hago
y le cuento, le presento a la paciente al radiooperador, paciente de tantas semanas, con tensión arterial elevada, control de embarazo controlado, etcétera, etcétera. Hago un resumen en un recetario, que prácticamente escribo lo mismo, y espero al médico de la ambulancia. Lo tengo que esperar. Cuando viene el médico de la ambulancia, le doy el papelito, le vuelvo a contar de la paciente y el médico se la lleva al segundo nivel. En el segundo nivel, lo que se va a tratar de descartar es la preeclampsia. O sea, si hay daño renal, y ahí le van a solicitar seguramente la proteinuria, ¿sí? Y van a ver la vitalidad fetal, ¿no? Seguramente le van a hacer una ecografía nueva y demás. ¿Alguien tiene duda con esto? ¿Estamos bien? Porque es algo muy habitual que pase. ¿Bien? Si nosotros nos... Sí. Doc, perdón, una consulta. Eh, ¿Y cómo hacemos para detectar como si una paciente ya tuviera como hipertensión antes del embarazo, pero no sabía? ¿Tiene como alguna No, justamente una porque cifra? ¿te acordás que vos tenías la definición de hipertensión gestacional que tiene que ser una presión, que la paciente se detecta en el embarazo y cuando finaliza el embarazo la paciente no tiene más presión. Si vos tenés una paciente que no tiene ningún control de salud, ninguno, queda embarazada, vos la ves embarazada y ya cuando le haces los primeros controles ya la paciente está hipertensa, nunca vas a saber si la paciente ya era hipertensa o no, o sea, eso no está. Lo que te va a pasar en esa paciente seguramente es que vos la vas a medicar durante el embarazo con alfa-metildopa, la paciente lo va a tomar, cuando finalice el embarazo va a seguir hipertensa y seguramente ahí vos le vas a sacar el alfa-metildopa y va a quedar con un antihipertensivo y va a seguir hipertensa toda su vida. ¿Sí? Hay algunos signos que no podemos ver en un electrocardiograma, por ejemplo, que tenga el índice de Sokolov positivo, por ejemplo, ¿sí? Que tenga cardiomegalia, por ejemplo, que tenga hipertrofia concéntrica en un ecodoppler, pero toda de la paciente. En ¿Sí? obstetricia nos dijeron que como que si tenías la presión arterial elevada antes de las 20 semanas, se Sí, pensé consideraba con el como anterior. crónica. Sí. Sí, a ver, es muy subjetiva esa definición y de Mm. hecho eso es muy viejo igual, defina, ¿eh? Porque no hay algún estudio que certifique exactamente eso, porque antes de la 20 semana se supone que la paciente, los cambios fisiopatológicos que tiene el embarazo se empiezan a ver más notables después de la 20 semana. Por eso ya toman la 20 semana. Pero a los fines prácticos, vos en el embarazo te vas a tener que dar una medicación que no sea tóxica para el bebé. ¿Sí? Vamos a partir de ahí. Cuando finalice el embarazo, o le vas a sacar esa medicación porque no tiene buen efecto terapéutico, le vas a dejar un antihipertensivo y seguramente la paciente va a seguir hipertensa para siempre. O sea que más allá de antes de las 20 semanas, después de las 20 semanas, a vos como médica no te va a cambiar nada. ¿Se entiende? No es que vas a dejar de hacer algo en esa condición. Vas a tener que cuidar obviamente la vida del bebé y la medicación que utilice. Antes saben lo que hacíamos en el hospital, ahora ya no, pero cuando yo era residente, la embarazada orinaba, ¿sí? En un frasquito, lo pasábamos a un tubo de ensayo de vidrio, se calentaba en una hornalla, ¿sí? Como la que usamos nosotros en nuestras casas, eh, no sobre el fuego, sino al costadito, y las proteínas, como tenía proteinuria, caían y sedimentaban abajo y se veía la cantidad de proteínas. Hoy en día directamente se hace en el laboratorio, ¿no? Pero eso sería lo que hacemos en el hospital cuando recibimos una preeclampsia. Ahora, ¿qué pasa si teníamos presión alta positiva? La dejamos un ratito tranquila, le volvimos a tomar y dio bajo, ¿sí? O sea, dio normal. En esta paciente vamos a evaluar los factores de riesgo, todos, hasta la obesidad. ¿Se entiende? Por ahí tiene sobrepeso, por ahí tiene insulinoresistencia, pero no tiene diabetes porque nosotros ya la vimos controlando. En este caso nosotros adelantamos el laboratorio. ¿Qué vamos a adelantar en el laboratorio? ¿Cómo estudiábamos a la paciente con hipertensión arterial? ¿Se acuerdan? Una de las cosas que pedíamos era la orina completa y la orina 24 horas. En la orina 24 horas yo quiero ver el cleren de creatinina, la proteinuria y la microalbuminuria. Si tengo algo positivo de eso, se deriva al segundo nivel. ¿Sí?
¿Qué pasa si no tiene factores de riesgo? Acá tenemos dos opciones. O hacemos lo que se llama CATA, control ambulatorio de la tensión arterial. Lo anota en un papelito y me lo trae, un día a la mañana, un día a la tarde, un día a la noche. O le pedimos una presurometría. Se le pone el aparatito en el brazo, ¿sí? Y le toma la presión durante 24 horas. Ustedes lo pueden programar cada 15 minutos, cada 20 minutos, cada media hora. Y después el mismo aparatito, cuando ustedes descargan, es mágico porque ya les trae el promedio, le trae el pico, le trae la presión más baja que tuvo y a qué hora. Lo que hacemos más frecuentemente en atención primaria es el CATA, ¿sí? El control ambulatorio de la presión arterial. ¿Sí? Como bien dijo el compañero, no es un momento para hacer una super dieta, simplemente hablar hábitos saludables. Digo, para que no decir, bueno, acá te damos la dieta DASH, la dieta mediterránea. Lo ideal sería alimentos saludables, pero siempre cuidando un poquito el progreso de su bebé. ¿Sí? ¿Dudas con esto? Tema de fármacos en el embarazo. Si bien ya sería un embarazo de alto riesgo, se usa alfa-metildopa, arrancamos con dosis baja. Normalmente una paciente queda medicada con 500 miligramos de alfa-metildopa y podemos usar hasta 2 gramos día. ¿Sí? La alfa-metildopa está cubierta, ¿sí? Por este plan médico obligatorio y se puede dar en el caso que se dé hasta cada 8 horas. Es bastante artesanal, como, bueno, como el tratamiento de la hipertensión. Pero a lo que voy, si no controlan con una toma, es muy frecuente que la demos distribuida en el día, no como lo que vimos en hipertensión arterial, que siempre lo dábamos una sola vez por día aumentando de dosis. ¿Sí? En una única dosis. No, en el embarazo no. Hablemos de BDRL positiva, de sífilis. Esto que vamos a ver es plenamente de Argentina. Ustedes le solicitaron mínimamente 3 laboratorios a la paciente y vamos a hacer de cuenta que viene a un control y ven que dice BDRL reactiva. ¿Sí? No le pidieron FTA porque estamos haciendo un control, un rastreo. En ese caso, chicos, la paciente recibe una dosis de penicilina 2.400.000. En ese mismo momento. ¿Está la pareja al lado? Recibe también la penicilina. Después pido los exámenes complementarios, como el FTA. ¿Sí? En el 97% de los casos, no nos vamos a equivocar, y fue sífilis. En el 3% de los casos, me tocó 2 pacientes ya a esta altura, no estaban embarazadas, pero me tocó 2 pacientes, con patología reumática. La más común en nuestro medio es artritis reumatoidea. ¿Sí? Pero el 97% era sífilis. En el embarazo tenemos un problema. El tratamiento sigue siempre penicilina. ¿Por qué? Porque la doxiciclina está contraindicada en el embarazo. Entonces, en el caso que la paciente sea alérgica a la penicilina, lo que se trata de hacer siempre es lo que se llama desensibilización. Y eso se encarga inmunología con infectología. O sea que ustedes la deberían derivar a la paciente. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Cuántas dosis recibiría? Si es sífilis primaria es una sola, casi nunca sabemos si es sífilis primaria, por eso normalmente todos reciben 3 dosis de penicilina. ¿Sí? Una por semana, 3 dosis. 2.400.000, aplicación intramuscular con solvente indoloro. ¿Puede recibir solvente indoloro la embarazada? Sí, doctores, puede recibir. Bien, acá sí cambia un poquito el tema de la glucemia. Acá tienen que cambiar un poco el chips, pero usamos el mismo razonamiento. El valor normal de azúcar va a ser hasta 100, no hasta 110, hasta 100. Y acá, si nosotros tenemos en 2 oportunidades, en vez de tener en 2 veces 126, tenemos en 2 oportunidades mayor o igual a 100, nuestra paciente es diabética. ¿Sí? ¿Y cuándo nos va a generar una duda como para pedir una PT-OG? Cuando tenemos un valor positivo y cuando tenemos un valor negativo. ¿Qué quiere decir esto?
Yo le pido los laboratorios controles, ¿sí? Como veníamos haciendo, y nos dio en un caso mayor a 100. Le vuelvo a repetir para ver si es diabética, porque si me da mayor a 10 ya es diabética, pero no, cuando se lo repetí me dio menos de 100. Entonces lo que hacemos acá, con una sí y una no, entre las 24 y 28 semanas adelantamos y hacemos la P75. Y la P75 también cambia los valores. Si la P75 es mayor a 140, es positivo para diabetes gestacional. Esto sería como cuando daba mayor a 200 en una paciente que no es diabética. ¿Sí? Pero si en este caso nos da normal, vamos a evaluar los riesgos. Y casi siempre que le volvemos a repetir la P75 entre la semana 31 y 33. ¿Siempre medicamos a la paciente embarazada? No, doctores. Y miren lo importante que es esto que charlemos. Una mujer embarazada hace a rajatabla la dieta y el ejercicio. A rajatabla, perfectamente, con las kilocalorías que le contó nutrición las hace. Entonces, muy pocas veces necesitamos tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico de libro, si quieren llamarlo así, es insulina. Pero van a ver que en algunos casos se utiliza metformina en las últimas semanas de gestación. De igual manera, esto queda para segundo nivel, ¿sí? Porque ya no sería un embarazo de bajo riesgo. Hablemos un cachito de Doctor, los... Sí, disculpa, ¿podés pasar la anterior, la sí. diapositiva, por favor? Cuando dice la primera consulta de glucemia en ayunas menor a 100, ¿por qué hago? ¿Esta decís? No, ¿O esta? esta. Estas son las comunes, las que hacemos siempre. Esta la hacemos rutinariamente. Esta la tenemos que hacer. Ok. ¿Sí? Vos tenés que hacer rastreo de hipertensión arterial sí o sí, de glucemia sí o sí, o de diabetes, y de enfermedad de transmisión sexual sí o sí. Ok. Rutinario. Gracias. ¿Sí? Fármacos. Esto quiero que lo aprendan un montón, porque no saben cómo se van a lucir si manejan categoría A y categoría B del embarazo. Todos los médicos le tienen terror a una mujer embarazada con el tema de los fármacos. Categoría A dice que se probó en muchísimas pacientes y te dice que el fármaco no le hace nada ni al bebé ni a la mamá. ¿Ok? O sea que hay prueba suficiente, no hay ningún problema, lo podemos usar. Categoría B dice que se probaron en número limitado de embarazos y se vio que no tiene malformaciones ni en el bebé y tampoco tiene problemas en la madre. Es un número limitado, o sea que podríamos decir, lo usamos sin ningún problema. Si podemos, obviamente, cambiarlo por uno de categoría A, lo cambiamos, pero nosotros también lo manejamos. Categoría C dice que estos fármacos tienen un efecto farmacológico que ha causado o se cree que puede causar algún daño reversible en el bebé. Reversible, pero puede causar. Y ya categoría D, ya se sabe que causa daño y malformaciones irreversibles, y categoría X no lo tenemos que utilizar bajo ningún punto. Y acá tienen un listado de fármacos. Esto es del Rubinstein, en donde van a ver, por ejemplo, categoría A, lo que podemos utilizar, categoría B, van a ver, por ejemplo, que en una, no sé, en una mastitis, amoxiclavu puede ir tranquilamente, no le causa problemas en el bebé. Paracetamol podemos utilizar. Antiácidos, por ejemplo. Repasemos los síntomas más frecuentes de una embarazada. ¿Algún dolor abdominal? ¿Podemos usar iosina? Sí, se puede usar iosina. Reflujo, acidez. Podemos usar hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Se usan juntos porque uno genera constipación y el otro genera diarrea. Esto es la famosa Milanta, Reni, que existen acá en Argentina. Los antihipertensivos alfa-metildopa, lo que hemos charlado. Pero miren esto, importante. Si una embarazada, por ejemplo, se quema o tiene una fractura, podemos usar opiáceos, principalmente codeína. ¿Sí? Por más que sea para la tos la codeína, bueno, obviamente que también es un opiáceo y también calma el dolor. ¿Sí? Después lo que es ácido fólico, hierro, los corticoides tópicos.
Digo que léanlo con la mirada crítica de decir, a ver, estas patologías son muy frecuentes. Por ejemplo, infecciones urinarias usamos cefalexina de primera línea en el embarazo. No tiene ningún problema. Todo lo que son anticonvulsivantes, benzodiazepinas y demás son categoría C. Yo me acuerdo que cuando era residente me decían en obstetricia, no, no, lorazepam se puede utilizar. No, en realidad no se puede utilizar ni el lorazepam ni el diazepam. Pero si no queda otra, la paciente, no sé, está convulsivante, está convulsivando, tiene una excitación psicomotriz. Ustedes saben que la excitación psicomotriz que usamos intramuscular de rescate. La paciente quiere romper todo, está agresiva. ¿Qué usamos? Lora, supongo. Está embarazada, loperidol. Haloperidol asociado a lorazepam. Intramuscular los dos se mezclan y se le pone intramuscular. Nunca endovenoso, ¿no? Porque puede deprimir el centro respiratorio. ¿Sí? Pero bueno, no quedaba otra, no tenía otra posibilidad de hacer otro tratamiento. Pero sí hay que saber que son drogas que son categoría C. No genera un daño irreversible, pero sí seguramente reversible. Si lo usamos una vez no va a pasar nada. Así razonamos con el tema de los fármacos. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, el enalapril es categoría X, prohibido. ¿Ok? Esto sí o sí no lo podemos usar. Obligatorias las vacunas en el embarazo. Ya charlamos algunas, vamos a repasar algunas indicaciones. La antigripal en cualquier momento del embarazo, pero tengamos en cuenta algo, doctores. La vacuna antigripal sirve para el invierno preferentemente y necesitamos tener la cepa actualizada. Y entre vacuna antigripal y vacuna antigripal, o sea, entre un año y un año, tiene que pasar un año. Eso quiere decir que si por esas cosas ustedes detectan el embarazo en diciembre, bueno, no le den la vacuna antigripal en diciembre, ya es una cepa vieja. Esperemos la cepa de marzo, abril, como está justamente ahora, y le damos en ese momento la vacuna antigripal. Triple bacteriana acelular. Esta se da una dosis en cada embarazo, porque la idea es proteger al bebé también, no solamente a la embarazada, pero sí o sí al bebé nuevo que tiene en ese momento. Y esta sí se debería dar a partir de la 20 semana. ¿Qué pasa con la sincicial respiratoria? ¿Sí? Esta vacuna nueva que se da una dosis sola entre la semana 32 y 36.6 inclusive. Lamentablemente ese 36.6, estudienlo porque en un examen de residencia seguramente va a estar el 36.6. Recordemos que esto ya bajó un montón el índice de internación de los bebés hasta los 6 meses, ¿sí? Así que importante que lo tengan en cuenta. Y después la hepatitis B, que si no tiene el esquema completo, o sea, las 3 dosis, se debe iniciar o completar esquema durante el embarazo. Les dejo algún material complementario que está bueno, ¿sí? Si les gusta, el tema de la ecografía translucal de alta resolución, el esquema combinado del primer trimestre y todo lo que son las malformaciones. ¿Y qué pasa con las embarazadas que tienen 35 años o más? ¿Sí? ¿Qué es lo que se le puede ofrecer a lo que se llama esquema combinado del primer trimestre? ¿Eh? Que son rastreos justamente para disminuir la probabilidad de algún tipo de malformación o simplemente que estén informados qué tipo de embarazo van a seguir. Hay muchas parejas que no quieren ni que le solicitemos ni siquiera saber qué probabilidad hay que si tiene una alteración en la translucencia nucal, puede llegar a tener un niño con una trisomía. Simplemente no lo quieren saber. Así que explicar por ahí a los que lean ese material complementario eh, si la pareja lo va a solicitar o no. Vacuna sincicial respiratoria está en todos los centros de atención primaria a nivel nacional. Ya es el segundo año de aplicación. Así que cada vez que se agrega una vacuna nueva en los exámenes de residencia se pide y se toma seguro, ¿eh? Así que léanla. ¿Dudas? Esta es la única clase que llegamos a tiempo. Esa es verdad. Sí, 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 sí. Control de embarazo es Una bastante duda, cortito. disculpe. Sí, sí. Y al diagnóstico y tratamiento de la sífilis, cuando nombraba la BRL positiva,
Eh, Nada, me llama la atención que no se confirme con la FTA-ABS y ya directamente se haga el tratamiento. Sí, Pero bueno, esto es así estando o no estando embarazada, para los dos casos. sí, tal cual. Lo que pasa que, Ah, bueno, estando embarazada es un poco más drástico todo. Igual sí vas a confirmar con FTA, pero se lo vas a pedir en la segunda instancia. El ejemplo era, vos estás en el consultorio, viene la embarazada, te trae el laboratorio que vos le pediste como chequeo y te dio la BDRL positiva. En la mayoría de los centros grandes, cuando tiene una BDRL reactiva, te hacen automáticamente la cuantitativa y en muchos casos ya te hace la FTA, automático de laboratorio. Eso siempre en el público. En el privado no, porque no se factura. O sea, si el médico no lo pide, después el laboratorio no lo puede facturar. Entonces no. De hecho, no sé si les conté a ustedes, pero a mí me pasó una vez que pedí una ecografía de cuello y dice que el ecografista, cuando le estaba haciendo la ecografía, le dice, decile a tu médico que te haga la orden para ecografía de tiroides porque el nódulo está en la tiroides. Eso se lo dijo verbal, no se lo informó nada. ¿Se entiende? Digo para que se adapten a dónde estamos. es el colmo. Claro, vino a la consulta, yo tuve que hacer una nueva orden de una ecografía de tiroides y después ahí sí me informó todo nuevamente. Entonces, si esto hubiese pasado en el hospital, no, ahí mismo el de imágenes le hace directamente el de la tiroides y ya está, y me informa las dos. En el privado no. Lo que no está escrito no se va a facturar, entonces seguramente no te lo van a hacer. Pero en el ejemplo concreto que dimos en la clase es, vos le aplicás la penicilina y le pedís la FTA. ¿La FTA te da negativa? Bueno, empezá a pensar en una reumopatía, porque esa BDRL dio positiva por algo. Y obviamente no le aplicás más penicilinas, ¿no? De hecho, acordate que en el caso que dimos, si estaba la pareja al lado, vos también le aplicás una penicilina a la pareja. Y a esa sí le deberíamos pedir la BDRL y la FTA de cero, porque a ella no a la pareja no le habíamos pedido nada. ¿Sí? Eso es porque hay una pandemia La, oculta, doctores. Sí, hay una cantidad de sífilis tremenda, pero tremenda, ¿eh? Tuberculosis, sífilis, uff, un montón. Sí, Muchas Paula. gracias, doctor. la vacuna de virus sincicial respiratorio es una dosis entre qué semana? 32 a 36,6. Ese 36,6, anótenselo porque más que seguro que va a estar en el examen de residencia. Todo esto es experimental, ¿eh? Porque me van a decir, ¿por qué 36 no 36,6? Bueno, los estudios que se hicieron. La vacuna se probó durante 10 años, ¿eh? Esa vacuna es sumamente segura. Mi hospital fue uno de los lugares que se usaron para utilizar pacientes de muestra. ¿Estamos? Y una pregunta, Sí, Nicole. por ejemplo, en la primera consulta pedimos eh, la dosaje de la serología para la toxoplasmosis. Y si caso, En todas. en todas, y si caso la IgG sea positiva, le pedimos la IgM, pero que venga antes de la próxima consulta. Exacto. Sí, 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 sí. Ahí ya alterás, digamos, los 5 controles, ¿no? Lo mismo que si sífilis da positivo, vos cambiás. Si glucemia da alterada, vos cambiás. Ah, ok, gracias. Doc, una consulta. Sí. ¿El esquema combinado cuál sería para el embarazo de riesgo? Paciente que tiene más de 35 años. Bueno, tenés varios. Todo va a ser en busca de una posible alteración cromosómica, ¿sí? Normalmente lo que hacemos en APS, si bien 35 años no necesariamente cumple una definición de embarazo de riesgo, pero si tenés, por ejemplo, sobrepeso, obesidad o antecedentes de aborto, ya entraría en embarazo de riesgo. Y algo que no hablamos es embarazo adolescente. Una nena menor a 18 años se considera un embarazo de alto riesgo. ¿Sí? Y recordemos algo, si estamos en el consultorio, y viene una nena de 16 años con un chico de 19, eso es estupro en Argentina. ¿Sí? Eso en Argentina es estupro. La nena, por más que tenga 16 años y esté enamorada de ese chico y etcétera, etcétera, ante la ley no tiene la capacidad neurológica para decidir sobre su propio embarazo y demás. No vamos a tocar, les cuento en APS, aborto,
Si quieren, sí, vamos a hablar cómo se puede llegar a hacer un aborto con misoprostol, con el AMEU, porque se hace en Argentina, y hoy saben que hoy es ley, eh, porque normalmente es muy práctico, ¿sí? Pero sí, obviamente el misoprostol y el AMEU está accesible hoy en día en los pacientes, ¿sí? Los dos. El misoprostol antes era muy caro. No por la medicación en sí, porque siempre se conseguía de manera irregular. Justamente lo que pasaba con los abortos, ¿no? Un aborto era muy caro porque ya sabían que era ilegal, entonces se hacían en lugares clandestinos todo y obviamente la mortalidad materna era muy alta. ¿Eh? No, misoprostol barra AMEU, ¿sí? Uno o el otro, dependiendo de la fecha gestacional, ¿sí? Tratamiento farmacológico o tratamiento mecánico. El AMEU es como una jeringa gigante que aspira. Bueno, doctores, nos vemos el jueves con Control de Niño Sano, ¿sí? Que tengan buena semana. Igual, Doc, Chao, gracias. chao. Gracias, doctor. Gracias. Chao. Chau, chau.